Hola, bienvenido a su iglesia. Aquí podrás escuchar el mensaje de cada domingo. Esperamos que sea de bendición para ti. Listo, ahí se ve valientes, libres y ruidosos. Hagan ruido. Valientes, libres y ruidosos. Oigan, antes de empezar quisiera que oráramos por el Pastor Chuy. Hoy no está acá con nosotros, pero está predicando en una iglesia aquí en la ciudad de Culiacán. Entonces, ¿qué te parece si oramos por él? Nos unimos, fíjate, es bien importante que lo sepamos como iglesia. Hemos recibido una visión, una misión de poder bendecir la ciudad de Culiacán y de bendecir las naciones. Entonces, esto que el Pastor Chuy está haciendo es parte de lo que hemos recibido como iglesia, ¿verdad? Bendecir la iglesia local, ir a otro lugar, compartir con otros hermanos y poder estar en unidad, ¿verdad? Por lo que Dios está haciendo en esta ciudad. Sabemos que hay muchas personas en Culiacán que le pertenecen ¿a quién? A Jesús. Entonces, nos unimos a esta visión que tiene Dios para esta ciudad en particular y también para las naciones. Entonces, hoy nuestro hermano Jesús está predicando en Centro Cristiano de Fe. Entonces, ¿te parece si cerramos nuestros ojos y oramos por él para que sea bendición en ese lugar? Sale, te late. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Señor, te damos gracias y toda la gloria esta mañana por la vida de nuestro Pastor Chuy, Señor. Hoy lo bendecimos, Señor, en tu nombre y lo enviamos como iglesia, Señor, para bendecir la iglesia local, Señor, para que más personas puedan conocerte a ti, Jesús, a través de lo que has impartido en su vida, Señor. Señor, te pedimos que hoy sus labios sean ungidos, Señor, y que Él pueda hablar la verdad en Cristo Jesús, Señor. Lo enviamos como iglesia, lo bendecimos en tu nombre y creemos, oh Dios, que harás cosas maravillosas esta mañana en Centro Cristiano de Fe. Lo creemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dar un aplauso a Dios porque podemos ver que se cumple su palabra y su plan para su iglesia. ¿Estás de acuerdo? Y pues estoy bien contento también porque hoy, perdón que te ponga el spotlight, hoy está Juan aquí. Ponte de pie, bro, ponte de pie, véanlo. Él es mi amigo, lo amo mucho y estoy contento que esté aquí. Yo creo que es la primera vez que me ve compartiendo, entonces hagan ruido para que digan, oh, el Memo dice cosas de sabiduría y así, ¿no? No se crean. Estamos muy contentos que estés acá. Entonces, trátenlo como VIP. También a Celina, trátenla como VIP. Pregúntenle, ¿tienen café ahí? Llévenle café, ahí hay café. Agua para que se sientan en casa. Sale. Entonces, bueno, pues Brenda. Brenda, hola. Qué bueno verla, Brenda. Muchos años sin verla, Brenda. Qué bueno que está aquí. ¿Qué les iba a decir? Bueno, mi nombre es Guillermo, para las personas, en este caso Celina, que es la primera vez que está en este lugar. Y algo que luchan conmigo muchos mis hermanos es que piensan que no me gusta el camping. Piensan que no me gustan las actividades fuera, ¿verdad? Piensan que no me gusta la aventura. Y la verdad es que no me gusta. Pero además de eso, piensan que amo las grandes ciudades, piensan que amo la vida citadina, pero la verdad es que también es algo que me da miedo. Yo soy de una ciudad, para que griten las personas que son de esa ciudad, es una pequeña ciudad al sur de Sonora, gracias, amor, que se llama Ciudad Obregón. Los yaquis tomamos aquí este lugar. Soy de una pequeña ciudad que se llama Ciudad Obregón y me vine a vivir a Culiacán. Mi papá nos trajo en el 98. Yo tendría, que les gusta, 12, 13 años, pero había algo en ese momento que a mí me daba miedo. Nunca lo he platicado, yo creo que nada más con Jesse. ¿Qué va a suceder en una ciudad que es más grande? Porque verás, Ciudad Obregón es una ciudad bien chiquita, pues son, no sé, ¿qué te gusta? 10 cuadras, amor.
bien trazadita. Estoy exagerando, ¿no? Obviamente, ¿no? Está más grande que eso y tiene más kioscos que otras cosas también, ¿no? Pero el tema es que para mí me parecía demasiado agobiante el mudarme a una ciudad más grande. ¿Por qué? Porque una ciudad más grande tiene bastante más retos, bastante más desafíos. Y a pesar de que yo tenía 12 años, mis pensamientos eran, ¿qué va a suceder en esa ciudad? Yo voy a llegar, ¿dónde voy a vivir? ¿Quiénes van a ser mis vecinos? ¿Será que me meto en algún lío? ¿Me meto en algún problema? Incluso llegué a pensar, ¿qué tal si me ofrecen drogas? Voy a entrar a eso porque, ¿qué tal si qué? ¿Qué tal si la vendes? Bastantes cosas, porque una ciudad más grande siempre incluye mayores desafíos, mayores retos. Y lo que hoy voy a estarles compartiendo está en el libro de los Hechos. Hemos estado yo particularmente de manera muy enfática hablando de Hechos, porque estoy ahorita en una etapa obsesionado con la vida de la iglesia, con la cultura del reino. Entonces hoy vamos a compartir algo que está en el libro de Hechos, y es un pedazo de la historia de la iglesia primitiva en donde Pablo llega a Corinto. ¿Ok? ¿A dónde llegó Pablo? A Corinto. Y Corinto era una de las 3 ciudades más grandes de Grecia en ese momento. Estaba Atenas, estaba Éfeso y estaba Corinto. Y Pablo venía justo de Atenas y había estado en una ciudad que también era bastante grande, pero era una ciudad en donde estaban abiertos espiritualmente a conocer incluso otros dioses, eran abiertos, acuérdate que era la ciudad de Aristóteles, de Platón, había personas que eran sabias, había personas que eran filósofos, ¿sí se dice así? Filósofos, que conocían bastante acerca de muchas cosas, muchas ideas, ¿verdad? Y argumentos que sus mentes pudieran tener. Y aún con eso, a Pablo no le intimidó estar en ese lugar. De hecho, en Hechos 17 vemos cómo lo llevan al Areópago y debate con los grandes filósofos estoicos, ¿verdad? Y les empieza a predicar acerca del Evangelio, pero aún con eso era algo que no le generaba mayor ruido. Pero cuando va a Corinto es una ciudad que está en un istmo, es decir, está entre 2 cuerpos de agua, entre el mar Mediterráneo y el mar, que se me olvidó el nombre, como está el de arriba, pero por su posición geográfica era una ciudad bastante comercial. O sea, en Corinto había dinero, bastante dinero, incluso las primeras monedas se acuñaron en Corinto. Entonces, todo lo que había en Corinto, de alguna manera, hacía que Pablo tuviera temor, que Pablo tuviera miedo, porque era una ciudad bastante orgullosa, era una ciudad bastante de moda. Incluso en las cartas a los corintios, Pablo usa el tema del deporte como algo que estaba sucediendo en ese lugar. Tenían los juegos que le llaman los juegos del istmo, ellos, porque pues era un istmo. Tenían los juegos del istmo, que era más o menos lo mismo que las olimpiadas en ese momento. Entonces, era una ciudad bastante cosmopolita, bastante en crecimiento, había bastantes personas, como tenía 2 puertos, había bastantes personas llegando, había bastante negocio, se movía bastante dinero y las personas eran de un gran orgullo en su corazón. Había bastantes problemas de orgullo. Entonces, cuando Pablo llega a ese lugar, él va con miedo y con temor. Y yo me sentí un poco así cuando vine de Obregón a esta ciudad. ¿Qué va a pasar en Culiacán? Dicen que hay muchos narcos, dicen que matan gente, dicen que hay droga en todos lados, y tenía bastante miedo. Entonces, vamos a leer la palabra, ¿te parece? Vamos a Hechos 18, del 1 al 11, vamos a estar leyendo. Y antes de empezar a leer, oramos por la palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos esta mañana escudriñar, leer y poder ser bendecidos por tu preciosa palabra. Toca el corazón, Señor, de todos nosotros esta mañana, y ayúdanos, Señor, a seguir caminando en tu propósito y tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Y dice Hechos 18,
del 1 al 11 vamos a estar leyendo. Recuerda, Pablo viene de Atenas, acaba de tener unos debates con los estoicos, viene de ese lugar. Después vamos a ver en Hechos 19 que va hacia Éfeso, que era una ciudad más espiritual. Pero dice en el capítulo 18, después dice, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Dice el versículo 2, allí conoció a un judío llamado Aquila. ¿Cómo se llamaba? Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, dice, porque eran fabricantes de carpa al igual que él. Eso es importante mencionarlo. Dice que cuando Pablo llegó a Atenas encontró a un matrimonio que era Aquila y Priscila. Estas dos personas habían sido deportadas de Roma porque en ese tiempo el emperador estaba viendo que los cristianos estaban haciendo bastante escándalo, ¿verdad? Con el evangelio. Entonces el emperador no quiso batallar, no se quiso meter y lo que hizo fue deportarlos. Pero habían llegado a la misma ciudad en la que Pablo los encontró. Y es muy bonito porque incluso en Romanos, cuando estuvimos en el discipulado, pudimos ver cómo Pablo los menciona a ellos como colaboradores en la fe. Es decir, Aquila y Priscila fueron grandes amigos de Pablo en la fe. Y imagínate, si Pablo venía con temor, si venía con timidez hacia Corinto, pues encontrar a dos hermanos en la fe debió haber sido bastante gratificante. Entonces, en Romanos, Pablo se expresa de ellos y dice, los amo, expusieron mi vida por mí, expusieron su vida por mí. Entonces eran grandes amigos. Y Pablo se quedó a vivir con ellos y a trabajar. Eran fabricantes de carpa al igual que él. Dice el 4, cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. 5, dice, después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra, testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Dice, pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Dice, yo soy inocente, de ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Ahora, ¿esta es la primera vez que Pablo predica a los gentiles? No, ya tenía tiempo predicando a los gentiles, pero me encanta aquí como Pablo se desmarca de la cultura que había en Corinto, porque en Corinto, además de haber mucho dinero, mucho comercio, también había bastantes maestros, sofistas, que daban clases, cobraban dinero. Entonces lo que hace Pablo en este momento es desmarcarse de esas personas, porque lo que él iba a anunciar era bastante importante para todos los que estaban en ese momento ahí. Es decir, él encontró trabajo, pues, y tú lo puedes ver aquí en la iglesia. Hemos sido enseñados, los que estamos aquí sirviendo, que nadie tiene aquí un sueldo. ¿Me explico? Todos tenemos un voluntariado bivocacional en donde compartimos la palabra, estamos en este lugar, servimos con pasión, pero realmente nadie recibe un sueldo, porque no somos como el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos como el mundo. Y así como Pablo en este momento, él se desmarca de esos maestros sofistas que cobraban por dar clase. Se parece mucho a los problemas que hoy vemos en la actualidad. Es decir, a pesar de que esto es algo histórico y es un libro histórico, los mismos desafíos de una ciudad grande, nosotros los seguimos teniendo actualmente. Hoy en día seguimos teniendo maestros que cobran, seguimos teniendo coaches, o ¿cómo se dice? Coaches que nos quieren motivar, que nos quieren animar, que nos quieren llevar, pero todo se trata de mover nuestras emociones y nuestra alma.
Pero Pablo aquí marca una diferencia. Él dice, yo soy diferente, porque el evangelio de Cristo es diferente. El evangelio de Cristo es gratuito. Y la idea de Pablo era marcar una diferencia entre la cultura. Por eso les digo, él llegó con timidez, llegó con temblor, dice su palabra, ahorita lo vamos a ver. Llegó a ese lugar porque no quería estorbar en nada para que el evangelio fuera predicado como debía de ser, libre y solamente así y simple, sin ponerle moños. Después dice el versículo 7, entonces salió de ahí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor por Pablo. Dice, muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo y se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Amén, puedes decir amén a esto. Es decir, Pablo a través de su vida, a través de el tiempo que él tenía para poder predicar, y fíjate que atrás, dice que él trabajaba, ¿verdad? Hacía carpas. Ahora, estas carpas no son como las Maja, no sé si Maja vende carpas Maja. No sé si vende carpas Maja, pero no son como las Coleman que hoy conocemos. Son carpas de piel grandes para que las personas puedan vivir de manera temporal en esas carpas. Entonces, Pablo trabajaba con sus manos, era un artesano, y en los tiempos libres, dice que cada día de descanso, dice, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Dicen, en el día de descanso, en el día que Pablo tenía libre, él compartía el evangelio, ¿verdad? Ahora, no tiene nada de malo también personas que se dedican 100% al ministerio, pero son personas que son sostenidas por la iglesia, ¿verdad? Porque tienen un llamado y hay alguien necesitándolo. Pero si no, dice Pablo, en el día de descanso iba y predicaba el evangelio. Después vemos que llegó Silas y Timoteo de Macedonia, traían ofrendas, entonces él ya pudo a tiempo completo predicar la palabra. Sin embargo, en el tiempo libre, hermano, ¿cuánto tiempo libre tienes en tu día? Yo tengo un poquito, y a partir de que yo leo esto, digo, Señor, quiero aprovechar ese tiempo para poder predicar tu palabra. Para de manera sencilla ir a alguien y decirle, oye, Cristo te ama, ¿sabes? Es un mensaje poderoso, es sencillo y es poderoso. Y aprovecho para hacer un paréntesis. Ayer vinimos a este lugar, estuvieron aquí ensayando, y digo estuvieron porque no me tocó a mí tocar, y me dio mucha alegría ver a Jesús y al hermano Jorge. ¿Si lo ubicas? ¿Ah, Jorge? ¿Quién no ubica al hermano Jorge? Levanta la mano si no lo ubicas, para darnos un tiro ahí en la salida. No, mentira. Levanta la mano si lo ubicas. Un amor el hermano Jorge, ¿verdad? Salimos de aquí el ensayo y estaban ahí en el barandal rojitos, los dos estaban rojitos, chapeteaditos así. Se miraban bien bonitos, qué bárbaro. Chapeteaditos ahí los dos. Estaban platicando y salimos. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Dios los bendiga. ¿Qué andan haciendo? ¿Por qué andan asoleados? No, andamos predicando el evangelio aquí por las calles. Y yo, ¿what? Está haciendo calor, hermanos. ¿Qué anda? No, andamos aquí. Yo me fui para allá, para la ley, y yo me arranqué para acá, para el polideportivo, y empezaron a predicar el evangelio a pie, hermanos, sin micrófonos. Nada más llevaban sus Biblias y llevaban en su corazón y en su mente el llamado que Dios les había puesto a llevar la palabra. Fíjense, un tiempo libre, un sábado en la mañana que hace calor, lo que tú quieras, ahí andaban los hermanos. Y dije yo, wow, Señor, gracias por la obra que estás haciendo en tu iglesia, ¿verdad? Porque hemos sido llamados, si decíamos ahorita, hemos sido llamados a bendecir a Culiacán. Una de las formas en la que nosotros bendecimos esta ciudad es llevando el mensaje de las buenas nuevas a los demás. Entonces, muchas veces queremos complicarlo, ¿verdad? Muchas veces queremos decir, bueno, colocamos un grupo de alabanza allá y hacemos algo para que la gente se acerque,
O hacemos una brigada y aprovechamos, lo cual son cosas buenas. Sin embargo, para predicar la palabra, muchas veces no necesitamos complicarnos. Necesitamos ser sensibles a lo que Dios nos está llamando. Y si tú piensas esta mañana que Dios no te ha llamado a compartir el Evangelio, déjame decirte que no es así. Dios te ha llamado a compartir el Evangelio, aunque no seas elocuente o te sientas elocuente. Es algo que el Señor hace en tu vida y en tu corazón. Eres inspirado por el Espíritu Santo a llevar el mensaje de salvación. Dice, tanto en los días de descanso que tenía Pablo, o si full estás en el ministerio. Es algo que Dios nos ha llamado para poder bendecir esta ciudad. Entonces dice el 9, vemos en el 7 y en el 8 cómo alguien se convirtió y toda su familia llegó, ¿verdad? Por esta obediencia de Pablo de predicar el Evangelio. Vemos como Crispo, el líder de una sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor, se arrepintieron, vinieron a los pies de Cristo y escucharon el Evangelio. Pero dice que una noche, el versículo 9 dice, una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo. ¿Qué le dijo? No tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado. Wow. Te voy a volver a repetir porque Dios te lo está diciendo a ti en este momento. Iglesia, no tengas miedo. Habla con libertad. No te quedes callado. En otras versiones dice, incluso yendo al original del griego, dice, no te quedes en silencio. Por más que pienses que no tienes nada que decir, no te quedes en silencio. El mensaje del Evangelio es simple y poderoso para que las personas puedan arrepentirse y puedan buscar al Señor. Dice, yo estoy contigo, dice, y nadie te atacará ni hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. ¿Cómo dice el Señor? Mucha gente de esta ciudad me pertenece. ¿Quién sabes tú a quién le pertenece al Señor? Honestamente, no sabes. Pero hay una certeza que mucha gente le pertenece al Señor. Y aunque yo vea a alguien y diga, no doy un peso por esa persona, ¿verdad? Puedes decir eso. O puedes decir, no, ni al caso el cómo ha recibido el Evangelio. Puedes decir eso. Puedes decirlo. Me ha pasado honestamente y de forma muy vulnerable se los comparto. Pero yo no sé si esa persona le pertenece al Señor. ¿Quién sabe? Solo Dios sabe. ¿Y qué nos toca a nosotros? Compartir el Evangelio. Porque hay una certeza en Culiacán, y en Valle Alto, y en Estanza, y en Portalegre, y donde más, en La Conquista. Hay una certeza que hay gente que le pertenece al Señor. Entonces no te quedes callado. No te quedes callado. Él nos ha enviado. Somos enviados por Él a predicar su palabra, a compartir el Evangelio. Fíjate cómo llegó Pablo a Corintios. Esto está en 1 Corintios, estábamos leyendo Hechos, pero eso está en la carta a los Corintios que Pablo deja. Y dice, 1 Corintios 2, del 1 al 5, dice, amados hermanos, dice, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Dice, no me valí de palabras elevadas. ¿Pablo lo podía hacer? Claro, vemos en Hechos 17 predicándole a los epicuros y a los estoicos acerca del Dios verdadero. Claro que Pablo podía usar palabras de sabiduría, palabras que sonaban rimbombantes. Sin embargo, dice, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. ¡Pum! Dice, olvido todo, excepto a Cristo,
justificado. ¿Por qué? Porque el problema que tenían los corintios, una ciudad orgullosa, rica, con dinero, con tantas cosas, es un problema que en la sociedad actualmente sucede. Es un problema de orgullo. Y lo único que puede contra el orgullo es la cruz de Cristo. Entonces Pablo estaba seguro de una sola cosa: no voy a dar palabras sabias, no voy a tratar de convencerte, no voy a argumentar cosas, ya no estoy en el aerópago, ¿verdad? No voy a hablar de manera inteligente, no quiero que pienses que soy un intelectual. Lo único que quiero que sepas es que Cristo fue crucificado, murió por ti y por tu familia, y hoy está reinando con poder. Y ese poder es suficiente para perdonar nuestros pecados. La cruz fue el punto que Pablo usó para predicarle a esta ciudad. Dice, solamente la cruz. Olvídate de todo lo que podemos hacer, pero no olvides la cruz, iglesia. La cruz es suficiente. Dice, me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. ¿Cómo les estaba diciendo ahorita? Sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confieso la mente en el poder del Espíritu Santo. No es lo que nosotros estamos calificados de nuestras fuerzas de hablar, decir, caminar, en nuestros talentos, en nuestras habilidades, sino todo está sustentado por el Espíritu Santo y su poder en nosotros. No hay nada que yo pueda hacer que pueda acercarse a la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ni siquiera la puedo imitar, la puedo actuar y puedo parecer, ¿verdad?, que tengo al Espíritu Santo en mí, que estoy obrando conforme al Espíritu, pero muchas veces puede ser que esté más distante que eso. Entonces Pablo dice, lo único es la cruz y ser influenciado por el Espíritu Santo. Hermanos, si tenemos una ciudad que ha sido ganada por Jesús en la cruz, ha sido ganada, ¿quién cree eso? Ha sido ganada por Cristo en la cruz. Si tenemos una ciudad que bendecir, olvidemos todo excepto a Cristo crucificado. Porque Cristo crucificado es suficiente para el perdón de los pecados de la humanidad. Y sobre todo Culiacán, Estanza, Valle Alto, La Conquista, Porta Alegre y Villas del Río. Casi olvidaba Villas del Río. ¿Hay alguien de Villas del Río aquí? ¿No? Muy bien. Los amamos, Villas del Río. Dice, lo hice así, dice, para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Puedes decir amén. Dice, lo hice de esta forma porque quiero que veas que no se trata de mí. Dios lo hace de esta forma, iglesia, porque a pesar de que somos el cuerpo de Cristo, se sigue tratando de Cristo. Todo lo que hacemos, decimos, cómo caminamos en la voluntad del Padre, se sigue tratando de Cristo, no de nosotros. Y estamos agradecidos con Dios por ello. No es sabiduría humana, es el Espíritu Santo, ¿verdad?, influenciando nuestras vidas, moviéndonos para hacer cosas conforme a la voluntad del Padre. ¿Puedes decir amén a esto? Y dice, voy a regresar acá porque esta palabra es importante, yo quiero que la grabes en tu corazón. Recuerda lo que dice hoy el Señor para ti. Dice, no tengas miedo, habla con libertad y no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Ahora, dice el Señor, no tengas miedo, pero vemos que Pablo, ¿verdad?, llegó tímido, llegó con temblor. Entonces pareciera, siempre es algo que pareciera contradictorio, pero por ahí hay una frase que dice que el valiente no es el que es bravo, pues realmente, sino el que a pesar del miedo, ¿verdad?, actúa y hace algo y puede dominar ese miedo. Entonces Pablo, aún con miedo, se acercó a Corinto, a una ciudad, como ya lo veíamos,
orgullosa. Pero esto lo convierte en valiente. ¿Y esto nos convierte a nosotros en qué? Valientes. No, yo no creo que sean valientes. Les voy a decir algo. Les voy a platicar algo. Ayer que estaba por cortarme el pelo. Está fresca esa, lo siento, tengo que decir. O sea, llegamos a, no les voy a decir, es un lugar muy nice. Se llama la Tijera Dorada. Ayer que llegamos ahí, me acompañó mi esposa y me dijo así, me volteó a ver, ¿hasta cuenta que apagué el carro así? Y me volteó a ver y me dijo, ¿no tienes miedo? No, pero más dulce, pues yo tengo la voz fea. Ella me dijo, ¿no tienes miedo? Corazón. Así le dice. Y yo, la neta sí tengo miedo, pero no era un miedo de que soy aprensivo con mi cabello, de que pues lo tenía muy largo, ¿no? Y ay, lo voy a cortar. No, era un miedo de que siempre me trasquilan, hermano. Ese era mi miedo. Y ella me preguntaba en ese sentido, ¿tienes miedo? Sí, tengo miedo. Y qué bueno que están tenía mucho miedo, porque siempre me trasquilan. Y mi esposa y yo tenemos un método ahí en las peluquerías. Como se podrán dar cuenta, no vamos mucho. Pero tenemos un método en donde por no sé, telepatía, ¿verdad? Nos hablamos, nos mandamos señales. Así que habla con esta señora porque me está dejando un hoyo aquí. Y hagan de cuenta que yo me siento así y y pues me dejo llevar, pues, ¿no? Lo que sucede. Por eso no me gusta ir solo, porque acepto mi destino ahí sentado. Pero cuando voy con Jessie tengo esta facilidad que me defiende, pues, ¿no? De que ella sabe si estoy sufriendo ahí en la silla, sabe si me está gustando, ¿verdad? Todo lo sabe y lo puede interpretar con mi mirada. Entonces ayer fue bastante clean, ¿verdad, amor? Aún a pesar con miedo, me senté en esa silla y pude entender que el miedo no es ser bravo, pues, sino es ir hacia adelante, aún en las cosas que son complicadas, aún en las cosas que no se ven bien. Tú puedes decir, voy a predicar el evangelio, pero puedes ver una situación que te puede dar temor, te puede dar miedo. Pero ¿qué crees? La cruz es suficiente, el sacrificio de Cristo es suficiente. No necesitas más nada. Aunque haya temor y temblor, como decía Pablo, llegué con debilidad, dijo. Acá está. Dice, mientras estuviera con ustedes, olvidaría a todos, excepto a Cristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad. Debilidad. Dice, con timidez y con temblor. Es decir, Pablo tenía miedo. No iba a discutir cosas teológicas de sabiduría con estas personas. Iba a encontrarse con una ciudad que creía que no necesitaba a Dios. Y mucho me temo que en Culiacán todavía se puede ver y se puede percibir una ciudad que cree que no necesita a Dios. Entonces, aún con miedo, tú y yo nos levantamos como iglesia en medio de esta ciudad que ha sido ganada por Cristo en la cruz para predicar el evangelio. ¿Tengo miedo? Puede que sí. ¿Tengo temblor? Puede que sí, pero deja que Dios se perfeccione en tu debilidad y en mi debilidad como iglesia. Dice que su gracia es suficiente para que esto suceda. Confiemos en esto. Y me encanta porque ve este versículo en Isaías 41:10. Dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha. ¿De qué? Victoria. Victoria. Jesús ya venció. Dios ya venció. Por eso les digo, aunque veamos en esta ciudad algo diferente, Jesús ya venció.
Aún si ves a un amigo, un compañero de la escuela, un compañero del trabajo, que digas, no, no le puedo compartir porque no sé, es metalero ni al caso, o sea, yo tengo amigos que son metaleros, y aún a esos predícale, no tengas miedo, el Señor nos sustenta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos sustenta? Por su gracia, por su amor y porque la obra es de Él. Nosotros solamente nos unimos a su visión. Entonces dice que con su mano derecha de victoria, Él nos sustenta. No tengas miedo, Él está con nosotros. Entonces Pablo pudo caminar a Corinto, después les escribe 2 cartas, ¿verdad? Confrontándolos, había muchos problemas, pero si Pablo se hubiera dejado paralizar por el miedo, y estoy asumiendo cosas, pues no hubiéramos visto lo que podemos leer en la Biblia, en el libro de Hechos. Entonces, caminemos en esta verdad, iglesia. Hemos sido enviados y llamados, porque hay una necesidad afuera, que es real. Confía en el Señor. Y luego dice, entonces, ¿somos qué? Valientes como iglesia. Valientes. No quiero que esto suene motivacional, pero en verdad, a los ojos de Dios, eres valiente. Porque Cristo está en ti y Él ve a Cristo en ti. Valiente. Y la otra es que somos libres en Cristo Jesús. ¿Somos qué? Libres en Cristo Jesús. Y somos libres para hablar la preciosa palabra de nuestro Dios. Jesús pagó un precio para darnos libertad. Y esta libertad es real en mi corazón y en tu corazón y en medio de nosotros como iglesia. Dice en Gálatas 5:1, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Ahora, el contexto de Gálatas, acuérdense que los Gálatas, los insensatos, dijera Pablo, ¿verdad? Habían recibido el Evangelio, habían recibido salvación, sin embargo, ellos empezaron a judaizarse, empezaron a tener ideas judías y venían algunos judíos que ya se habían convertido al cristianismo y decían, oye, es que sabes que necesitas circuncidarte. O sea, sí, ya recibiste a Jesús, pero necesitas hacer estas 3 cosas más de la ley. Entonces, Pablo les dice, Cristo los ha liberado. Estamos libres de la ley. Cristo venció la ley. Y la ley solo es un tutor para guiarnos a Cristo. ¿Por qué quieren poner una losa? Les dice Pablo, ¿por qué quieres poner una losa encima de las personas? Si ya han sido libres. Y mucho me temo que nosotros debemos entender que hemos sido libres para poder hablar acerca del Evangelio y de la gracia. ¿Por qué? Porque cuando yo no entiendo que he sido libre y yo predico a otra persona, yo puedo predicarle cargas. Puedo predicar cargas. Si yo tengo cargas, puedo pasar esas cargas. Y la gracia no se trata de eso. Hemos sido libres por Cristo Jesús. Hemos recibido salvación. Hemos sido exentos de la ley. Por amor del Padre. Y necesito recibirlo y necesito que me sea revelado. Porque si yo voy y predico el Evangelio, con esto, yo puedo estar juzgando a una persona. Y puedo acercarme y puedo decir, ok, este le pertenece al Señor, pero no es digno porque vive de tal manera. Entonces, ¿para qué le predico? No, la gracia es suficiente y la hemos recibido para poder derramarla hacia los demás. Y ya hemos sido liberados de esto. ¿Por qué deseamos permanecer atrás? No estamos esclavos a la ley. Y debemos entenderlo para no llevar la ley hacia afuera. Debemos comprenderlo. Entonces, en este contexto, voy a regresar acá. Acuérdense que somos valientes, libres, dice, y no te quedes callado. Habla con libertad. Entonces, hemos recibido el perdón,
hemos entendido la gracia en nuestro corazón, que es suficiente para salvarnos, y hemos entendido que hemos sido liberados en Cristo, en verdad, no de habladurías, pues, sino en verdad. Hay algo que sucedió en nuestros corazones, hay algo que cambiamos en nuestras vidas, porque hemos recibido una libertad. Ahora, esta libertad está disponible para todos y es suficiente para todos. Si bien es cierto, hay personas que no la toman, ¿verdad? Hay suficiente para el que quiera tomarla. Hay suficiente para el que quiera tomarla. Y yo quisiera que, si esta es la primera vez que estás aquí, a los que están la primera vez en este lugar y están escuchando un mensaje de este tipo, yo quiero decirte que hay libertad para ti. Hay libertad para ti, suficiente. Hay libertad para ustedes también. Y luego, el que más me gusta, ruidosos. ¿Puedes hacer ruido? Somos ruidosos. Que yo puse ruidosos porque es el antónimo de estar callados, de silencio. Es decir, no podemos parar de hablar acerca de lo que Cristo hizo. Si lo has recibido, si lo has entendido, si ha cambiado tu vida, si hay algo que puedas compartir allá afuera, necesitamos ser ruidosos. ¿Ves? ¿Sabes por qué Aquila y Priscila fueron expulsados de Roma? Por comando imperial, por ruidosos. Por ruidosos. Expusieron sus vidas. Claro, hoy estamos cerca, ¿verdad?, de que al cristiano lo atropellen y lo vituperen. Pero aún con esto, seamos ruidosos. Seamos ruidosos. Escucha esto, dice Hechos 4, 19 y 20, es más atrás del libro de Hechos, estamos en Hechos 18. Dice, pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos ustedes en lugar de a Él? A nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. O sea, ¿y qué está pasando aquí? No lo puse todo, pero a partir del capítulo 4, Pedro y Juan van caminando con un ánimo chido, con una buena actitud, van caminando a orar, pasan por el templo de la Hermosa, y en el templo de la Hermosa hay un lisiado que ponían ahí en la puerta para que pidiera dinero. Y este lisiado recibía limosnas, y cuando pasa Pedro y Juan a un lado de él, el lisiado se anima, porque piensa que le van a dar dinero. Y Pedro y Juan le dicen, no tengo dinero, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Porque habían recibido. Dice, lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y el lisiado se levantó. Por el poder de Dios. ¿Por el poder de Pedro y Juan? No, por el poder de Dios. Pero toda esta situación, ¿qué creen que suscitó? Un revuelo en el Sanedrín. Estaba Caifás, su pandilla. Se pusieron un poco inquietos. Andan un par de revoltosos ahí, ¿verdad? Andan sanando enfermos, andan levantando personas solamente con el poder de las palabras. ¿Quién les dio ese poder? ¿Por qué están haciendo eso? Y los llevaron presos. Aún tenían una actitud. Ahí cuando los llevaban presos iban felices y contentos porque habían compartido que lo que tenían. Lo que tengo te doy, levántate y sana. Lo que tengo te doy, ten esta gracia. Culiacán, Valle Alto, Estanza, ten esta gracia. Es suficiente para que te levantes. Y los llevaron al concilio. Y en el concilio empezaron a discutir quiénes son ustedes, por qué están haciendo esto, quién los mandó. Pero no encontraron nada malo en ellos.
Y como no encontraron nada malo en ellos, ¿verdad? Como dice Pablo a Timoteo, procura ser irreprochable en tu vivir como cristiano. Como no encontraron nada en ellos, no los pudieron retener. Pero les dijeron, por favor cállense. Por favor no hablen de este Cristo. Por favor no hablen. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos? Nosotros no podemos, dice, dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. ¿Y qué has visto y qué has oído? ¿Qué has visto, iglesia? ¿Y qué has oído? Cada domingo, cada miércoles, cada que tenemos oportunidad de compartir el Evangelio. Las buenas nuevas. ¿Qué he visto y oído en mi casa, con mi familia? ¿Qué sucede? ¿Qué hay en mi casa pasando? No podemos quedarnos callados. Debemos hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Entonces Dios te dice, iglesia, ponte de pie, por favor, te voy a molestar en tu lugar. Quisiera dirigirme a las personas que están aquí por primera vez. Mi amigo Juan, Celina. Doy muchas gracias a Dios por sus vidas. Los demás podemos cerrar nuestros ojos, por favor. Estoy agradecido con Dios por sus vidas. Y creo en mi corazón que son especiales para el Señor. Y que Él tiene algo maravilloso para sus vidas. ¿Por qué? Porque lo he experimentado y esto es personal, se los comparto de manera personal. Jesús cambió mi vida. Jesús cambió mi vida. Y si hay algo en tu vida que deseas que cambie, si deseas recibir a Cristo, si deseas recibir el perdón de tus pecados, si deseas cambiar, esta es tu oportunidad. Entonces, yo no te puedo obligar a nada, pero el Espíritu Santo puede tocar tu corazón esta mañana. Y lo único que yo te puedo compartir es que ahí en tu lugar cierres los ojos. Y si tú deseas ser libre en Cristo, así como Dios nos ha llamado a predicar libres en Cristo y que Cristo habita en tu corazón, yo quiero pedirte que de manera muy personal no veas a tu lado, no pienses en nadie más, que de manera muy personal cierres tus ojos y veas la cruz. Esa cruz es suficiente para cambiar tu vida. Dios desea cambiar tu vida. Ve esa cruz, ve ese sacrificio. Dios te ama y Él tiene gracia para ti en este tiempo, en este momento. Aunque nos hayamos equivocado, como todos lo hacemos, aunque tomemos decisiones a veces fuera de la voluntad de Dios, como todos lo hacemos, Dios no está enojado, sino Él está presente en este lugar. Y Él quiere tu corazón. Entonces, ahí con sus ojos cerrados, quiero pedirte que si lo deseas, hagas esta oración. Señor, ven a mi vida. Señor, esta mañana me arrepiento de mis pecados. Hoy te reconozco como mi Señor. Y hoy creo que la justicia de Jesús es impartida en mi vida para salvación. Que tu gracia me inunda y que a partir de hoy soy una nueva persona en tu gracia. Que tu Espíritu Santo me inunde y me guíe por nuevos caminos, un camino estrecho, pero en ti, Señor, no fuera de ti. Te doy toda la gloria, Señor.
en Cristo Jesús. Amén. Y ahora quiero, como iglesia, abre tus ojos, vamos a orar ahorita, pero medita en esto. Dice, ahora sigamos siendo su iglesia allá afuera. Vamos a leerlos todos juntos. Ahora sigamos siendo su iglesia allá afuera. Vamos a salir de aquí. Y no se trata de venir una experiencia de domingo. Se trata de seguir siendo su iglesia allá afuera. Y que más personas puedan conocer al Cristo que lo puede todo. Al Cristo que cambió nuestras vidas. Muchas gracias por escucharnos. Te invitamos a unirte a lo que Dios está haciendo, compartiendo este mensaje y conectar con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, @suiglesiacln. Dios te bendiga.